Buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional. El día de hoy leeremos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículos 27 al 32 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Idolatría en el corazón del pueblo. Idolatría en el corazón del pueblo. Recuerden que estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 20 del libro del profeta Ezequiel, versículos 27 al 32. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije: ¿qué es ese lugar alto donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís: seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Bien, ahora la misma porción en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 20 del libro del profeta Ezequiel, versículos 27 al 32. Por tanto, hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. Tus antepasados siguieron blasfemando y traicionándome, pues cuando los hice entrar en la tierra que les había prometido, ofrecieron sacrificios en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso que se encontraron. Provocaron mi furia al ofrecer sacrificio a sus dioses. Les llevaron perfumes e incienso y derramaron ofrendas líquidas ante ellos. Les dije: ¿qué es ese lugar alto donde van? Desde entonces esa clase de santuario pagano se llama Bama, que significa lugar alto. Por lo tanto, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano: ¿pensáis contaminarte como lo hicieron tus antepasados? ¿Seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes? Pues cuando les presentas ofrendas y les sacrificas a tus niños en el fuego, te contaminas con ídolos hasta el día de hoy. ¿Y yo debería permitirte, pueblo de Israel, que me pidas un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no te diré nada. Tú dices: queremos ser como las naciones que nos rodean, que sirven a los ídolos de madera y de piedra. Por eso que piensas nunca sucederá. Pero eso que piensas nunca sucederá. Bien, la idolatría en el corazón del pueblo. La terrible idolatría en la tierra prometida incluyó el pasar a sus hijos por el fuego de Israel. Esto es, ofreciéndolos como sacrificios humanos. Habían llegado a la tierra prometida y quizá allí el pueblo sería más obediente, o sería natural pensar que sería más obediente. El Señor había cumplido su promesa y les entregó una hermosa tierra para que en ella lo glorificaran. Sin embargo, el pueblo convirtió los lugares altos en sitios de adoración para otros dioses, porque no estaban dispuestos a limitarse a un solo templo para adorar a un Dios que no podían ver. Prefirieron adorar a los ídolos de oro, plata y madera que tenían las otras naciones. A eso sí les dieron gloria. Al escuchar esa antigua historia, el pueblo se vio como en un espejo. Los descendientes de los primeros rebeldes se comportaban de la misma manera, conocían las obras poderosas de Jehová, habían visto cómo se hacían famosos por tener un Dios tan grande. Pero ahora no pensaban en él, sino que ofrecían culto a los dioses de Babilonia. No confiaban en él, más bien esperaban que la suerte les fuera propicia. No pensaban arrepentirse, pero se quejaban de ser castigados sin ser culpables. No obstante,
tenían una larga historia de desobediencia que ellos mismos seguían perpetuando. Israel ciertamente gozaba de la provisión y la protección del Señor. Sin embargo, nunca se sintieron agradecidos. Nunca hubo en su corazón un agradecimiento y compromiso para con su Dios. A pesar de tanta bendición y tantos privilegios, se rebelaron contra él. ¿Cómo habían respondido al amor divino? ¿Cómo hemos respondido nosotros mismos a ese amor que Dios nos da? ¿Hemos experimentado nosotros la bendición, protección y provisión de Dios? Si es así, ¿hemos sido agradecidos? ¿Cómo hemos expresado nuestra gratitud a Dios? ¿Qué pasos nosotros debemos dar hoy? ¿Qué debemos adoptar hoy para evitar caer en ingratitud y rebeldía, tal como Israel cayó? ¿Hay algo que podemos hacer nosotros hoy? Después de este resumen de la historia pasada, Ezequiel demostró que la misma situación seguía en los días que ellos estaban viviendo. El pueblo continuaba siendo rebelde a pesar de la paciencia y misericordia divinas mostradas por Dios. La actitud de los israelitas era la misma que la de sus antepasados: idolatría, olvido de Dios y de su ley, y dependencia de otras naciones. Siempre esperaban que Dios cumpliera con su parte del pacto, pero ellos no lo hacían con la suya. Dios pregunta: ¿qué he de responderles yo? No les respondería ya más. Su gloria se apartó de ellos y las naciones podrían hacer con el pueblo lo que quisieran, porque el Señor los había abandonado. La separación de Dios debía haberles hecho arrepentirse, pero no les importó. Dijeron: seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Ahora solo les quedaba esperar lo que Dios había determinado hacer para castigarlos y enseñarles quién Él es, quién era Él, de quién estaban rehusando obedecer. Así que Dios les dice en estos versículos que habría juicio sobre ellos, que habría esta situación de ajuste de cuentas. Dios se rehúsa a responder a estos israelitas idólatras, por cuanto el pueblo había llegado a ser idólatra. Jehová se rehúsa a responder sus peticiones. Vuestros antepasados también me insultaron al usar cada lugar alto o árbol frondoso como santuario. ¿Se contaminarán ustedes como ellos? No seré más consultado por ustedes. Pueden desear ahora ser como las otras naciones y servir a la madera y a la piedra, pero yo no les responderé. Las cosas no habían cambiado después de que Dios los había conducido a la tierra prometida. Llegaron al extremo de utilizar las bendiciones terrenales que Dios les otorgó para adorar a otros dioses. Las bendiciones que habían recibido de Dios las usaban para adorar a otros dioses. La palabra que usa aquí como Bama significa lugar alto. Era la cima de las colinas, en los lugares altos donde los israelitas efectuaban sus malvadas prácticas idolátricas. Así que a partir de esta sección hay un juicio y una restauración. El pueblo continuaría practicando la adoración falsa hasta en el destierro babilónico. Por lo tanto, no es nada sorprendente que el Señor no permitiera que los líderes de la nación lo consultaran. Por lo tanto, ¿qué justificación podrían encontrar los judíos para su conducta? La respuesta que dieron fue únicamente: no queremos ser diferentes a los demás. Tal vez podríamos relacionarnos mejor con los que nos rodean si adoptamos algunas de sus costumbres de adoración. Sin embargo, Dios no estaba dispuesto a permitir
que Israel perdiera su identidad al asimilar prácticas de adoración extrañas y falsas. Si tal cosa ocurriera, entonces el Señor no podría cumplir la promesa de que el Salvador iba a venir al mundo a través de la descendencia de Abraham. Así, leemos en esta porción que los judíos persistieron en esta rebeldía al instalarse en la tierra prometida. Aquellos ancianos pensaron en unirse a los paganos. Nada hacemos por nuestra profesión si es solo una profesión. Nada se logra por el cumplimiento pecaminoso, y los proyectos carnales de los hipócritas no tendrán cabida. Así Dios habla de nuevo a Israel por medio del profeta. Les habla y les recuerda de las rebeliones. Después de haber entrado en esta tierra prometida, los hijos de Israel persistieron en esta rebeldía. Habían estado muchas ocasiones próximos a ser exterminados en el desierto, pero a pesar de todo llegaron por fin a Canaán. También el Israel de Dios llega al cielo por las puertas del infierno. Tan grandes son sus transgresiones y tan fuertes son sus corrupciones que solo un milagro de la misericordia divina puede hacer que se alcance el final de dicha. Los hipócritas, sin embargo, van al infierno por las puertas del cielo. Los israelitas persistían en el pecado a pesar de todas las advertencias que se les hacían de parte de los profetas. Y en el momento mismo en que los vemos ahora en este capítulo, habían persistido en el pecado. Pues el profeta tiene que decirle a la presente generación de que algunos ancianos estaban ahora sentados delante de él. Cuando os contamináis a la manera de vuestros padres, les recuerda en el versículo 30. Parece que estos ancianos habían estado tramando una coalición con los paganos. Se le ordena aquí al profeta comunicarles a los que querían hacer concordia entre Dios y Baal que no habían de tener el consuelo ni el beneficio de ninguno de los dos. Y ahora no ha de ser lo que han pensado. No se gana nada con pecaminosas complacencias, y los carnales proyectos de los hipócritas no les servirán absolutamente de nada en alguna cosa buena. Dios había cumplido su palabra. Dios había cumplido su promesa. Desde una perspectiva divina, Dios había recibido esta afrenta y no había ejecutado justicia. Habían sido infieles, pero Él permanecía fiel. La naturaleza de la traición se presenta en el versículo 28. Pues cuando los hice entrar en la tierra que les había prometido, ofrecieron sacrificios en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso. En primer lugar, el profeta presenta el contexto de su pecado. Como en los casos anteriores, muestra la provisión amorosa de Dios hacia su pueblo. Dios cumplió su juramento solemne: alzado mi mano. Luego de presentar el cumplimiento de Dios, y a manera de contraste se presenta lo que el pueblo hizo. Esta presentación está de la misma manera dividida en un relato general para luego pasar a ser más preciso. El ámbito general está presentado por la frase: pero ellos vieron toda colina alta y todo árbol frondoso. No se refiere meramente a una descripción física, colina alta y árbol frondoso, sino que tiene el sentido de describir los lugares que habían sido usados por los cananeos, de manera que esta expresión tiene siempre un sentido negativo. La descripción más precisa del pecado que sigue en el final del versículo muestra claramente que mantuvieron las prácticas paganas de estos lugares. Así sucedió. Así lo ejecutaron. Pero Dios dice, versículo 29, ¿qué es ese lugar alto donde van? Y Dios responde, ¿piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados? De esta manera, el pecado del pueblo era doble.
Por un lado, habían dejado a su Dios, el que los liberó y les entregó la tierra. Y por otro lado, ellos usaron el ritual de Dios que Dios les había dado para rendir culto a otros dioses. Esta sección termina con una intervención de Dios marcada por dos hechos. El primero tiene que ver con la pregunta con la que comienza, que es al mismo tiempo de reproche y despectivo. Un ejemplo sería que está hablando de esta situación que están ejecutando, pero al mismo tiempo también la está echando por tierra. El segundo hecho es que se encuentra un juego de palabras que se ve en el mismo versículo. La palabra hebrea que se traduce lugar alto es la misma que luego se repite en el nombre que se da al lugar, Bamá. Este juego de palabras tiene un doble propósito. Por un lado, referirse sarcásticamente a lo que habían convertido a la tierra que Dios les había dado, un lugar en el que se practicaban ritos idolátricos. Perdón. Finalmente, esta frase tiene el propósito de relacionar el pecado de los antepasados con el de ellos mismos. De allí la inclusión de la expresión hasta el día de hoy. Finalmente, esta revisión histórica tuvo como propósito mostrar la acción constante de Dios a pesar de la conducta del pueblo. Una y otra vez se repite la frase por causa de mi nombre. Esto significa que a pesar de las situaciones cambiantes y la persistente rebeldía, Dios se había comprometido con su pueblo desde sus orígenes y mantuvo su palabra. Como hemos mencionado anteriormente, esta sección empieza con una partícula hebrea que señalaba la consecuencia con un sentido de urgencia y que se ha usado en otros lugares para introducir un anuncio de juicio. Por eso hemos visto juicio y restauración hasta este momento. Después de haber presentado la historia de la infidelidad, el profeta se dirige al presente, que ya había introducido con la expresión al final del versículo 29. Y al futuro cercano del versículo 32 en adelante, que está marcado por el valor saludable del castigo. Al definir las rebeliones presentes, el profeta muestra que la generación que estaba al frente de él no era mejor que la de sus antepasados. Estos versículos vienen a ser algo así como un cierre de la situación que dio lugar a esta presentación de la historia de la nación que hace el profeta. De la misma manera que en el versículo 27 se usa la segunda persona, vosotros, la casa de Israel es sinónimo de los ancianos de Israel, que como ya dijimos representaba a la totalidad del pueblo, es decir, los pecados de los líderes eran representativos de los del resto, pero al mismo tiempo se puede pensar en el sentido inverso, que por ser los líderes eran también responsables del pecado del pueblo. De la misma manera, se debe considerar que el vosotros no solo representa a los exiliados, sino a la totalidad de la nación, abarcando a los que estaban en la tierra de Israel. El establecimiento de Israel en la tierra no cambió sus acciones pecaminosas. En ellas siguieron ofreciendo sacrificios a los ídolos. Y en la época de Ezequiel, Israel seguía haciendo a la manera de sus padres y practicaba idolatría, haciendo pasar a sus hijos por el fuego. Por lo tanto, el Señor se había negado a responderles. Él no era una tabla divina de adivinación que podían manipular para recibir respuesta cuando a ellos les placiera. Dios había establecido una forma y un método para hacer las cosas, y ellos habían rechazado la palabra de Dios. Sin embargo, habrá una restauración, que será lo que veremos en los siguientes días. Después de repasar la historia de Israel y su rebelión, Dios habla de una restauración futura. El pueblo quería ser como las demás naciones, que sirven al palo y a la piedra,
pero Dios no iba a permitir que su pueblo se divorciara completamente de él. Por eso les dijo, y no ha de ser lo que habéis pensado. Durante la conquista y el establecimiento en Canaán, Israel había heredado la tierra prometida. Y aunque el pueblo de Dios volvió a ser obstinado y culpable de deslealtad, blasfema, debido a que sirvió a dioses falsos, Dios contuvo su ira. Dios contuvo el castigo que tenía para ellos. Esta nación había sido elegida para ser una nación separada de los caminos pecaminosos y seculares, un instrumento especial para revelar la gloria de Dios. La tendencia constante de Israel era identificarse con sus vecinos, las naciones impías, y aceptar su forma de adoración idolátrica. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto tentados a ser como nuestros vecinos, a vivir como ellos viven, a seguir los pensamientos que ellos tienen sin Dios? Muchas veces queremos identificarnos con nuestros vecinos, pero sin conocer a Dios, pero sin abandonar sus ídolos. No podemos nosotros conformarnos a su forma de vida. Debemos buscar a Dios, debemos buscar su consejo, debemos buscar que en todo y en todas las cosas alabemos a Dios. Aquel pueblo, aquellos ancianos, se acercaron a buscar consejo, pero no tenían cara para pedirla, porque habían desechado los mandatos, los estatutos, las leyes y los decretos de parte de Dios. Si el motivo de la consulta era saber si estaban dadas las condiciones para el regreso a la tierra que Dios les había dado, el profeta pasa a contestar definiendo la situación que estaban viviendo. De la misma manera, introduce esta pregunta en el versículo 29 con un claro sentido de acusación. ¿Qué es ese lugar alto a donde van? ¿A qué van ahí? ¿A qué dedican su tiempo? ¿En qué gastan su tiempo? ¿En qué dispensan las bendiciones que Dios les ha dado? ¿Cómo osan gastar los dones que Dios les ha dado en dioses ajenos? ¿Cómo dedican sus talentos a gastarlos en algo que no aprovecha? ¿Cómo se disponen a gastar los dones que han recibido de la mano de Dios en otra cosa que no sea glorificarle, en otra cosa que no sea alabarle? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo nos atrevemos a hacerlo? Y después demandar respuesta de Dios. El profeta presenta el pecado actual del pueblo y lo define de manera más precisa y práctica en el versículo 31. Se contaminan con ídolos hasta el día de hoy. Dios responde: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no te diré nada. La actitud denunciada en el versículo anterior tuvo su expresión concreta en las acciones que ahora da. Presentan pues sus ofrendas. No es una referencia a la ofrenda a Dios, sino que la estaban entregando a los ídolos. Hacen pasar por fuego a sus hijos. Se trata de una práctica a Moloc. Vale la pena recordar que aunque no hay datos precisos, es muy difícil que ofrecieran este tipo de sacrificio en Babilonia. Casi con toda seguridad el profeta se está refiriendo a acciones que estaban realizando en la tierra de Israel. Termina esta acusación con la frase: se han contaminado con todos sus ídolos hasta hoy.
Dos cosas pueden decirse de esta frase. Nuevamente repite el término del versículo anterior, sin embargo, con un detalle debe señalarse el uso de estas palabras. Es la misma que se usa en Levítico 18:24, cuando Dios les pide que no se contaminen con las contaminaciones, con lo que habían hecho y visto en las naciones que habían habitado antes que ellos esta tierra. De alguna manera los está comparando. Habían caído en los mismos pecados y de alguna manera el castigo sería el mismo, la pérdida de la tierra. De la misma manera vale la pena tomar en cuenta las dos expresiones que complementan la afirmación sobre la contaminación del pueblo. La primera hace referencia a todos los ídolos, es decir, no se trata de que habían cambiado a Dios por otra divinidad, por el contrario, lo que está afirmando es que por su perversión se habían entregado a muchos ídolos. Finalmente, vuelve a repetir, hasta ahora. A pesar de todas las denuncias, a pesar de todos los llamados de parte de Dios, aparte de todos los llamamientos que Dios había hecho, ellos habían rechazado, ¿sí?, aquella exhortación y habían rechazado olvidar aquellos ídolos. Y del castigo recibido seguían con las mismas prácticas, seguían sin comprender. Estos ancianos demandan respuesta, pero Dios afirma que no va a aceptar la consulta que ellos le quieren hacer, pues desconfía de la sinceridad de la misma. Hay que notar que ellos habían pensado ser como las demás naciones. Este tipo de pensamiento no era la primera vez que el pueblo de Dios la tenía. Ya antes habían demandado un rey. En primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 20. Son los ancianos quienes consultan a Dios. El tema en juego era el reinado de Dios sobre el pueblo y el deseo de ser como las demás naciones. Era lo que había inundado su corazón y su mente. No permitamos que esos pensamientos inunden nuestra mente. Que cuando caminemos con Dios estemos dispuestos a obedecerle, a que Él reine en nuestra vida y hacer luz y sal a las naciones. Eso es nuestro trabajo, glorificar a Dios. Glorifiquemos a Dios por medio de nuestra vida. Glorifiquemos a Dios por medio de nuestros pensamientos. Glorifiquemos a Dios por medio de nuestra alabanza, nuestras palabras y nuestros actos. Que toda nuestra vida sea una ofrenda a Dios. Que esa sea nuestra oración. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia. Padre bendito, Señor, permite que sigamos creciendo en obediencia y en hambre de tu palabra, Señor. Que sigamos creciendo, Señor, hasta la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, por la provisión diaria. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y porque un día, Señor, tú nos rescataste y hoy podemos alabar y bendecir tu nombre por medio de todas nuestras acciones diarias y por nuestra vida y por el testimonio que damos, Señor, a otros. Permítenos, Señor, más fidelidad, permítenos, Señor, más amor para con nuestro prójimo y permítenos dar también de lo que hemos recibido de tu buena mano. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones. Todo clamamos a ti y todo lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.